Ley de Coulomb. Veamos un ejemplo aplicando la fórmula de la ley de Coulomb. Determina la magnitud de la fuerza eléctrica sobre la carga 1 provocada por las otras dos cargas distribuidas como se muestra en la figura. Q1 es igual a menos 2 microcoulombs, Q2 igual a más 3 microcoulombs y Q3 igual a más 4 microcoulombs. Como la fuerza es una magnitud vectorial, lo primero que vamos a hacer es el diagrama de cuerpos libres. El diagrama de cuerpos libres se llama así porque estará libre de cualquier cuerpo y solo estarán representadas las fuerzas. Voy a hacer el diagrama a un costado del triángulo para después poder quitar este triángulo y que siempre tengamos visible la información. Bueno, nuevamente está aquí representado el triángulo de nuestro problema. Dice el problema que hay que determinar la magnitud de la fuerza eléctrica sobre la carga Q1. Es decir, que necesitamos trazar un sistema de coordenadas cartesianas sobre Q1. Listo. Después vamos a analizar la carga 1, cómo se siente respecto a las otras dos cargas. Q1 respecto a Q2. Como son de signos contrarios, se siente atraída, es decir, que quiere avanzar hacia esta dirección. Por lo tanto, tendremos una fuerza representada de esta forma. A esta fuerza le vamos a llamar F12 porque está provocada por la carga 1 y 2. Ahora, Q1 es negativa y Q3 es positiva. Por lo tanto, nuevamente Q1 se siente atraída hacia Q3. Por lo tanto, tendremos una fuerza de la siguiente forma. Y esta fuerza se llamará F13, ya que está generada por las cargas Q1 y Q3. Nuevamente, para tener todo el tiempo la información necesaria del problema, vamos a agregar nada más las distancias. 5 centímetros de la fuerza 1,2 y 3 centímetros de la 1,4. Ahora sí, borramos el triángulo y tenemos nuestro diagrama de cuerpos libres. Ya que tenemos el diagrama de cuerpos libres, las distancias, las cargas y ya sabemos cómo se llaman nuestras fuerzas, la única información que nos faltan son los ángulos. Recordemos que estos deben medirse desde el eje X. En este caso, toda la trayectoria de color café sería el ángulo de la fuerza 1,2, que estaría formada por 180 grados y por el ángulo formado entre la parte negativa del eje X y la fuerza 1,2. Ahora, si observamos, este ángulo está formado por el eje y por la diagonal, es decir, por la horizontal y la diagonal. En el esquema original, la horizontal y la diagonal forman este ángulo. Si recurrimos a las funciones trigonométricas, seno sería la función ideal, ya que seno del ángulo va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. De ahí podemos despejar el ángulo y nos quedaría ángulo es igual a la inversa del seno del opuesto entre la hipotenusa. Esto es decir, inversa del seno del cateto opuesto, es decir, del que está frente al ángulo, en este caso 3, sobre la hipotenusa, que es el lado más largo del triángulo, 5. Y esto nos da un ángulo de 36,8. Es decir, que el pedacito que tenemos en nuestro diagrama de cuerpos libres vale 36,8. Ahora sí, para poder conocer todo el ángulo, solo debemos sumar 180 grados. Entonces,
Este ángulo le vamos a llamar teta 1, 2 y va a ser alfa más 180, es decir, 36.8 más 180. El ángulo de la fuerza 1, 2 es de 216.8. En conclusión, este ángulo será de 216.8 grados. El otro ángulo que nos falta es el formado por la fuerza 1, 3. Recordemos que debemos iniciar desde el eje X, por lo tanto es toda la vuelta de color moradito. Como esto está formado por tres ángulos de 90 grados, es muy fácil decir que el ángulo 1, 3 tiene 270 grados. Al fin tenemos el diagrama de cuerpos libres completo. ¡Yupi! Podemos empezar los cálculos. Paso 2. Calcular las fuerzas con la ley de Coulomb. Vamos a utilizar la ley de Coulomb, que es la fórmula que tenemos aquí. Recordemos que vamos a utilizar el valor absoluto de las cargas únicamente. Y que el valor de K es una constante y que siempre tomará el valor de 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado entre Coulomb al cuadrado. Ahora vamos a sustituir fuerza 1, 2, que es la primera que vamos a calcular. Va a ser igual al valor de K, que es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado entre Coulomb al cuadrado, multiplicado por el valor de las cargas. En este caso, como quiero calcular la fuerza 1, 2, tengo que usar los valores de las cargas 1 y 2. En este caso, 2 microcoulombs, es decir, 2 por 10 a la menos 6 coulombs, por Q2, que es 3 por 10 a la menos 6 coulombs, entre la distancia 1, 2 al cuadrado, es decir, 5 centímetros. Lo convertimos a metros y nos queda 0.05 metros. Y esto lo elevamos al cuadrado. Veamos qué ocurre con las unidades de medida. Coulomb por Coulomb, Coulomb al cuadrado. Entre Coulomb al cuadrado se cancelan. Metros, al elevarse al cuadrado nos quedarán metros cuadrados. Y con los metros cuadrados de arriba se cancela, quedando únicamente newtons. Al hacer la operación nos queda que la fuerza 1, 2 es de 21.6 newtons. Ahora, calculemos la siguiente fuerza. La siguiente fuerza es la fuerza 1, 3. Esta se llama así porque está generada por las cargas 1 y 3. Entonces, son las cargas que vamos a usar en la ley de Coulomb. Y la distancia que tenemos que utilizar es la distancia entre la carga 1 y 3. Al sustituir nos queda fuerza 1, 3 es igual a la constante de 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado entre Coulomb al cuadrado por la carga 1, que es 2, pero como la tenemos en microcoulombs, debemos escribir 2 por 10 a la menos 6 coulombs, por Q3, en este caso Q3 es de 4 microcoulombs, es decir, 4 por 10 a la menos 6 coulombs. Y esto lo vamos a dividir entre la distancia que separa a las cargas 1 y 3, es decir, 3 centímetros. En metros nos quedaría 0.03 metros y esto lo elevamos al cuadrado. Resolviendo las operaciones nos queda 80 newtons. Tenemos el diagrama de cuerpos libres y tenemos la fuerza 1, 2 que encontramos que fue de 21.6. Tenemos la fuerza 1, 3 de 80 newtons. Tenemos el ángulo que encontramos de 216.8 grados y tenemos también el ángulo 1, 3 de 270 grados. Ahora, recordemos que como es
la fuerza resultante es una magnitud vectorial, tiene componentes en X y en Y. Por lo tanto, debemos encontrar la sumatoria de las fuerzas en X para encontrar su componente en X. Para ello, vamos a considerar la fuerza 1, 2 por el coseno del ángulo 1, 2. Y le vamos a sumar la fuerza 1, 3 por el coseno del ángulo 1, 3. Realmente, la fuerza 1, 3 no tiene componente en X y únicamente componente en Y. Por lo tanto, la podríamos cancelar desde ahorita. Sin embargo, para que el ejemplo nos quede completo y lo puedas usar para otros ejercicios, lo voy a explicar sin cancelarla. Al sumar esto, vamos a obtener la sumatoria de las fuerzas en X. Ahora sí, vamos a sustituir los valores. Nos quedaría, fuerza 1, 2 tiene el valor de 21.6 por el coseno del ángulo 1, 2, es decir, 216.8. Más la fuerza 1, 3, que es 80, por el coseno de su ángulo, 270. Ahora sí, realizando las operaciones nos quedaría menos 17.29 más 0. Como podemos ver, la fuerza 1, 3, que es vertical, no tiene componente en X, por eso nos dio 0. Al sumar, nos queda menos 17.29 y estas serían las fuerzas en X. Es muy importante observar que el signo nos dio negativo. Esto quiere decir que la fuerza resultante va a quedar en la sección negativa del eje X. Es decir, que solo podría quedar en el cuadrante 3 o 4. Para definir en cuál de los dos, vamos a calcular la sumatoria de las fuerzas en Y. La información que ya teníamos es esta. La única información nueva que calculamos es la sumatoria de fuerzas en X. Ahora nos falta conocer la componente en Y, es decir, la sumatoria de las fuerzas en Y. Vamos a tomar en cuenta la fuerza 1, 2 por el seno del ángulo 1, 2, más la fuerza 1, 3 por el seno del ángulo 1, 3. En este caso, la fuerza 1, 3 sí tiene una componente en Y y al realizar las operaciones sí vamos a obtener un valor numérico, puesto que sí tuvo un desplazamiento sobre el eje. Esta suma nos dará la sumatoria de fuerzas en Y. Recuerda que para las fuerzas en X va a ser con coseno y para las fuerzas en Y las vamos a calcular con el seno. Sustituimos los valores y nos queda 21.6 seno de 216.8 más 80 por el seno de 270. Al realizar las operaciones, la primera nos da menos 12.93 newtons más menos 80 newtons. Es decir, que la sumatoria de las fuerzas en Y nos da de menos 92.93. Como el signo es negativo, quiere decir que nos da la fuerza resultante en el tercer cuadrante. Finalmente, calcularemos la fuerza resultante utilizando esta fórmula. Para esto, únicamente vamos a sustituir los valores de la sumatoria de Fx, que nos dio de menos 17.29, y lo elevamos al cuadrado, más el resultado de la sumatoria de las fuerzas en Y, que nos dio de menos 92.93. Lo elevamos al cuadrado y al final sacamos raíz. Una vez que hacemos la suma, nos tiene que dar de 8.934.92 y al sacar la raíz cuadrada tenemos que la fuerza resultante es de 94.52. Esta es la información que hemos calculado
pero nos falta el ángulo resultante y ese se obtendrá con la fórmula ángulo es igual a inversa de la tangente de la sumatoria en Y entre la sumatoria de las fuerzas en X. Es decir, que el ángulo va a ser igual a inversa de la tangente de 92.93 entre 17.29. Esto nos da un ángulo de 79.35. Nosotros ya sabíamos que la fuerza resultante estaba en el tercer cuadrante. Ahora sabemos que el ángulo es de 79.35. Sin embargo, dijimos que el ángulo debe medirse siempre desde el inicio del eje X. Por lo tanto, deberá ser toda la trayectoria. Esto quiere decir que al ángulo que obtuvimos nos falta sumarle 180 grados para obtener el ángulo de la resultante. Es decir, que el ángulo de la resultante nos da de 259.35. Finalmente tenemos la magnitud, la dirección y el sentido y nos dieron en este caso de una fuerza resultante de 94.52 newtons con un ángulo de 259.35 que se encuentra localizada en el tercer cuadrante. Muchas gracias. Si el video te sirvió o te gustó, suscríbete a mi canal. De esa manera sabré que te ha sido de utilidad y seguiré subiendo videos. Adiós.